Hola, ¿qué tal? Nuestro grupo está conformado por Evelyn Leal, Ángel Cerro, Angie Montenegro y quien les habla, Kendry Quintana. El día de hoy vamos a presentar esas pruebas funcionales musculares según el libro de Daniels. Entonces comenzaremos por la aducción y rotación superior de la escápula. Este movimiento o esta evaluación es posible gracias al cerrato anterior. Para esta evaluación tenemos diferentes grados en los cuales se categorizan de la siguiente manera, del grado 5 al grado 0. El grado 5 se categoriza como normal, el grado 4 bien, el grado 3 regular, el grado 2 mal, el grado 1 escaso y el grado 0 como nulo. Entonces empezaremos con el grado 5 y 4 para aducción y rotación superior de la escápula. Para este movimiento, para esta evaluación, nosotros vamos a colocar nuestra mano sobre el brazo aplicando resistencia por encima del codo. La otra mano la vamos a colocar utilizando la membrana del pulgar y el dedo índice para palpar los bordes de la escápula en su ángulo inferior. Entonces, señora Estela, eleve su brazo hacia el frente hasta su cabeza. Mantenga recto el codo. Mantenga su brazo así. No permita que se lo haga descender. Entonces empezamos a evaluar del grado 5 al 4. Entonces si vemos, para evaluar esto contamos del 1, 2, 3, 4 a 5 segundos. Entonces para evaluar el grado 4, decimos que es normal cuando la escápula mantiene una posición separada y en rotación frente a la máxima resistencia. El grado 4, entonces podemos ver que la escápula cede frente a la máxima resistencia aplicada. Para el grado 3, ya le vamos a pedir al paciente que eleve el brazo hacia adelante por encima de su cabeza, pero en este movimiento el paciente no tolera ninguna resistencia, es decir, si aplicamos resistencia, su brazo va a ceder. Solo tolera el peso de su brazo. Para el grado 2 y el grado 1 y 0, entonces tenemos que para el grado 2 nosotros vamos a tener la mano sosteniéndole el brazo al paciente por el codo. Entonces en un plano horizontal, la otra mano la vamos a colocar en el ángulo inferior de la escápula. Le vamos a pedir a nuestro paciente, señora Estela, mantenga el brazo en esta posición. Muy bien. Ahora relájelo. Sí, señora, sí. Ahora mantenga el brazo de nuevo. Eso. Ahora relájelo. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? En este grado 2, cuando la escápula se separa y rota superiormente, cuando el paciente trata de mantener el brazo en posición elevada, quiere decir que la lesión reside en los músculos glenohumerales y el cerrato se le puntúa con el grado 0 o el grado mal. Entonces, allí podemos ver esta evaluación de este grado. Para el grado 1 y el grado 0, el paciente va a estar sentado sin ningún respaldo, con el brazo flexionado hacia el frente por encima de su cabeza. Entonces, el brazo va a estar sostenido por el fisioterapeuta, en este caso nosotros como terapeutas, y vamos a decirle, señora Estela, intente sostener el brazo en esta posición. Entonces vemos que es posible la palpación de cierta actividad contráctil en los músculos para el grado 1 y para el grado 0 no se detecta ninguna actividad contráctil. Ahora procedemos a evaluar, a hacer la evaluación de la elevación de la escápula. Para esta elevación de la escápula participa un músculo muy conocido que es el trapecio en sus fibras superiores. Entonces, ese trapecio en sus fibras superiores lo vamos a evaluar de la siguiente manera. Vamos a decirle a nuestro paciente que se siente
sobre un extremo o un lado de una mesa o una camilla, que coloque sus manos relajadas sobre las rodillas. Nosotros vamos a aplicar resistencia sobre los hombros hacia abajo. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente: señora Estela, encoja sus hombros o eleve sus hombros, haga este movimiento hacia sus orejas, mantenga sus hombros así, no vaya a permitir que yo los empuje hacia abajo. Entonces empezaremos a evaluar el grado 5 y el grado 4. Entonces, si nuestro paciente encoge los hombros ejecutando el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia, quiere decir que el grado 5 está normal. Para evaluar el grado 4, que es una posición buena, el paciente encoge los hombros y se mantiene frente a la resistencia de fuerte a moderada. Para evaluar el grado 3, le vamos a pedir al paciente que se coloque de la misma manera que en el grado 5, pero con una excepción, que no se aplica ninguna resistencia sobre los hombros. Entonces, señora Estela, eleve los hombros hacia sus orejas. Muy bien. Entonces vamos a hablar el grado 3 de la siguiente manera. Si vemos que el paciente eleva los hombros ejecutando el movimiento completo sin resistencia, quiere decir que, y vemos que el grado 3 entonces es regular. Para el grado 2, ¿por qué regular el grado 3? Porque en ese movimiento, en esta área, no tolera ningún tipo de resistencia. Para el grado 2, grado 1 y grado 0, el paciente va a estar de cúbito prono o supino, como mejor le parezca. En este caso, lo tendré en decúbito prono. Si se coloca pues en prono, la cabeza se ladea hacia un lado, y si lo van a colocar en supino, la cabeza se deja en equilibrio. Entonces, vamos a sostener el hombro que se ve al examinar con la palma de nuestra mano. La otra mano la vamos a utilizar para palpar el trapecio superior. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente: señora Estela, eleve el hombro hacia la oreja. Vemos en el grado 2 que es un movimiento mal cuando el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada en la posición de mínimo efecto gravitatorio. Para el grado 2 decimos que es escaso cuando es posible la palpación de cierta actividad contráctil a nivel de las fibras superiores, y es 0 cuando no hay ningún tipo de actividad contráctil. Entonces seguimos con la aducción de la escápula. Esta aducción de la escápula la realiza el trapecio en sus fibras intermedias. Entonces, para esta evaluación, vamos a decirle a nuestro paciente que esté tumbado boca abajo, con el hombro en el borde de la mesa, es decir, en una posición de cúbito prono. El hombro está en 90 grados de aducción, flexionado en un ángulo recto, como lo podemos ver acá. Entonces nosotros, como terapeutas, vamos a sostener la zona escapular del lado contrario para evitar la rotación del tronco. Vamos a proceder a evaluar a nuestro paciente. Entonces, señora Estela, eleve el codo hacia el techo. Muy bien. Manténgalo así. No permita que se lo empuje hacia abajo. Entonces, si nuestro paciente ejecuta el movimiento completo de aducción escapular y mantiene la posición límite contra la máxima resistencia que estamos aplicando, quiere decir que está normal. Si el paciente tolera una resistencia fuerte a moderada, quiere decir que el grado 4 está bien, está bueno. Pero si el paciente ejecuta el movimiento completo sin soportar ningún tipo de resistencia manual, el movimiento es regular. Para el grado 2, grado 1 y grado 0, el paciente va a tener la misma posición pues que para los grados anteriores.
Y le vamos a pedir al paciente que intente elevar el codo hacia el techo nuevamente. Entonces, si para el grado 2 consideramos que es malo cuando el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada sin soportar ningún tipo de peso en su brazo. Entonces, realiza muy poco movimiento, pero se logra ver el movimiento. En cambio, en el grado 1 es escaso el movimiento. Y para el grado 0 no se detecta ningún tipo de movimiento. Para evaluar la depresión y aducción de la escápula, vamos a utilizar un músculo muy conocido que es el trapecio en sus fibras inferiores. Entonces, la depresión y aducción de la escápula para este movimiento, para esta evaluación, vamos a pedirle al paciente que se ubique en una posición de cúbito prono con los brazos sobre la cabeza en posición de aducción. De esta manera. El antebrazo se encuentra en posición media con el pulgar. Se debe encontrar de esta manera señalando hacia el techo. La cabeza de nuestro paciente debe estar ladeada hacia cualquier lado que le resulte cómodo a nuestro paciente. Entonces, nosotros vamos a aplicar resistencia sobre el húmero distal inmediatamente por encima del codo. La resistencia se aplica hacia el suelo en línea recta. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente que eleve el brazo de la mesa tan alto como sea posible. Señora Estela, eleve su brazo de la mesa lo más alto que pueda. Muy bien. Ahora lo va a mantener así. 1, 2, 3, 4 y 5. No permita que yo se lo empuje hacia abajo. Muy bien. Entonces, consideramos que el grado 5 está normal cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición límite frente a la resistencia aplicada. El grado 3 lo consideramos bueno cuando el paciente tolera una resistencia de fuerte a moderada. Y el grado 3, que es regular, cuando nuestro paciente ejecuta el movimiento completo, pero no tolera ninguna resistencia. Para el grado 2, grado 1 y grado 0, el paciente se va a encontrar en la misma posición que para los grados anteriores y le vamos a pedir igualmente a nuestro paciente que eleve el brazo de la mesa lo más alto que la parte de sus orejitas. Entonces tenemos que el grado 2 está mal cuando el paciente ejecuta el movimiento escapular completo sin soportar el peso del brazo. El grado 1 es escaso cuando la actividad contráctil se sitúa entre la espina escapular y la última vértebra torácica. Y el grado 0 es nulo cuando no hay ningún tipo de actividad contráctil, es decir, ningún tipo de movimiento. La aducción y rotación inferior de la escápula, otro tipo de evaluación que debemos realizar. La realiza, el encargado de esta es el romboides. Para esta prueba funcional, vamos a colocar a nuestro paciente en una posición de cúbito prono. La cabeza la va a colocar ladeada hacia el lado que mejor le parezca. Vamos a realizar una resistencia que aplicándola hacia abajo. Esa resistencia la vamos a aplicar sobre el húmero por encima del codo. Entonces, señora Estela, eleve su mano. Muy bien, mantenga su mano de esta manera. No vaya a permitir que yo se la haga bajar de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces decimos que el grado 5 es normal cuando el paciente ejecuta el movimiento completo contra la máxima resistencia. Y el grado 4 está bien cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y lo mantiene frente a una resistencia de fuerte a moderada como en los otros casos. Y decimos que es regular el movimiento o la prueba
Cuando el paciente ejecuta el movimiento completo pero no tolera ningún tipo de resistencia manual. La aducción y seguimos la aducción y rotación inferior para los grados 2, 1 y 0 se dice que está mal. Cuando para estos tipos de grados vamos a decirle al paciente que esté sentado con el hombro en rotación interna y el brazo extendido y en aducción por detrás de la escápula, de esta manera. Entonces, vamos a sostener el brazo de nuestro paciente por la muñeca. Las palmas de los dedos de una mano palpan el músculo por debajo del borde vertebral de la escápula, como lo vemos acá. Señora Estela, intente separar la mano de la escápula. Muy bien. Entonces ahora vamos a evaluar el grado 2, grado 1 y grado 0 de la siguiente manera. Se dice que está mal cuando el paciente ejecuta el movimiento escapular de amplitud limitada. De esta manera. Y dice que el grado 1 es escaso y el grado 0 es nulo cuando el músculo del grado 1 presenta cierta actividad contráctil, pero en el grado 0 no muestra ningún tipo de actividad ni de movimiento. Entonces seguimos con la flexión del hombro. La flexión del hombro la realizan ciertos músculos, el deltoides anterior, el supraespinoso y el coracobraquial. Entonces, para evaluar esto, debemos colocar a nuestro paciente en una posición donde se encuentre sentado con los brazos a los lados, codo ligeramente flexionado, el antebrazo en pronación. Para esto se hace para evitar que se produzca la situación por la cabeza larga del bíceps, la sustitución, perdón. Entonces nosotros nos vamos a colocar a un lado de la mesa o de la silla donde se encuentre más favorable una mesa. La mano que va a ejercer resistencia la vamos a colocar sobre la posición distal del húmero. La otra mano la vamos a utilizar para estabilizar el hombro de nuestro paciente. Entonces, señora Estela, eleve su brazo de frente hasta la altura de su hombro. Muy bien. Mantenga su brazo así. No permita que yo le empuje su brazo hacia abajo de nuevo. Muy bien. Entonces, para evaluar el grado 5 y 4, vamos a saber que es normal cuando el paciente mantiene la posición del límite de la prueba frente a la máxima resistencia. Y el grado 4 vamos a saber que está bien cuando el paciente mantiene la posición límite de la prueba frente a la resistencia fuerte a moderada. Pero para el grado 3 vamos a pedirle a nuestro paciente que esté sentado sin ningún tipo de respaldo, con el brazo a un lado y el codo ligeramente flexionado. Para este grado le vamos a pedir a nuestro paciente que eleve el brazo hacia el frente hasta la altura de su hombro. Muy bien, señora Estela. Vamos a evaluar entonces. Se dice que es regular cuando el paciente ejecuta un movimiento completo pero no tolera ningún tipo de resistencia. Es decir, si le colocamos el brazo, el paciente no lo va a tolerar y va a dejar caer su brazo. El grado 2, 1 y 0, el paciente va a estar igual que para el grado 3. En esta, los dedos de nosotros los vamos a utilizar para la palpación. Los vamos a colocar en la superficie anterior del deltoides sobre la articulación del hombro. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que intente elevar el brazo. Si nuestro paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada, quiere decir que el grado 2 está mal. Y si nuestro paciente realiza una actividad contráctil muy escasa, quiere decir que el grado 1 es escaso. Y si el grado
Para el grado 0 no se detecta ningún tipo de actividad contráctil, quiere decir que este movimiento es nulo. Entonces tenemos la extensión del hombro, otro tipo de actividad que debemos realizar cuando estemos realizando estas pruebas. Entonces, para esta extensión del hombro va a participar el dorsal ancho, el redondo mayor y el deltoides posterior. Le vamos a pedir a nuestro paciente que se ubique en una posición de cúbito prono con los brazos a los lados y el hombro en rotación interna, con la palma de la mano hacia arriba. Nosotros vamos a colocar nuestra mano sobre la parte posterior del brazo por encima del codo. Le vamos a pedir a nuestro paciente: señora Estela, eleve el brazo de la mesa todo lo que pueda. Manténgalo así. Muy bien. No permita que lo empuje hacia abajo de nuevo. Entonces decimos que el grado 5 es normal cuando el paciente realiza el movimiento completo, resistiendo a esta máxima fuerza que se le aplica. Y el grado 4 cuando el paciente realiza el movimiento resistiendo de la máxima fuerza a la menor. Entonces quiere decir que está bien. Para evaluar el grado 3, grado 2, 1 y 0, entonces para evaluar el grado 3, la posición se debe encontrar de cúbito prono con la cabeza ladeada, los brazos a los lados del su cuerpo. El brazo, pues, que va a tener el problema que vamos a evaluar, se va a encontrar en rotación interna con la palma hacia arriba. Entonces, señora Estela, intente elevar el brazo tan alto como pueda. Muy bien. Entonces decimos que el grado 3 es regular cuando el paciente ejecuta el movimiento completo sin resistencia. Decimos que el grado 2 está mal cuando el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Y decimos que el grado 1 es escaso y el grado 0 es nulo cuando la actividad contráctil es escasa o es nula, es decir, no hay ningún tipo de actividad contráctil. Entonces tenemos otra prueba funcional que se realiza en este caso es la circunducción del hombro. Para esta circunducción del hombro vamos a tener en cuenta el músculo deltoides y el supraespinoso. Entonces, para evaluar estos grados le vamos a pedir a nuestro paciente que se ubique en una posición sentado. Nosotros vamos a estar frente a él. Nuestra mano va a aplicar resistencia sobre el brazo por encima del codo. Entonces, señora Estela, eleve el brazo a medio camino. Eso muy bien, a medio cuerpo. Entre frente y lateral, es decir, así. Entonces, vamos a decirle a nuestro paciente que mantenga el brazo de esta manera, que no vaya a permitir que se lo empuje hacia abajo. En este movimiento debemos mostrar a nuestro paciente cómo, en cada uno de los movimientos debemos mostrar a nuestro paciente cómo se realizan los movimientos. Para el grado 5, 4, 3, 2 y 1 se realiza la misma posición. Entonces decimos que el grado 5 es normal cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia aplicada. Y el grado 4 es bueno cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la resistencia fuerte, pero cede en cierto grado. El grado 3 decimos que es regular cuando el paciente ejecuta el movimiento completo, pero no tolera ninguna resistencia excepto su mismo peso. Y el grado 2 está mal cuando el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Para el grado 0 es escaso
cuando hay cierta actividad contráctil y el grado 0 no se detecta ninguna actividad, que se quiere decir como nulo. También tenemos la abducción del hombro. Este la realiza el deltoides medio y el supraespinoso. Entonces, para el grado 5, grado 4 y grado 3, que es normal, bien irregular, vamos a pedir a nuestro paciente que se siente con el brazo a un lado y el codo pues en posición de flexión. Nosotros vamos a colocar nuestra mano sobre el brazo por encima del codo, en el cual vamos a aplicar resistencia. Entonces, el paciente pues va a alejar el brazo hasta alcanzar los 90 grados. Eso lo explican ustedes cuando estén realizando este tipo de test. Y entonces le vamos a decir a nuestro paciente que eleve el brazo lateralmente hasta la altura del hombro. Manténgalo así, señora Estela. No permita que yo se lo empuje hacia abajo. Muy bien. Entonces decimos que el grado 5 es normal cuando el paciente mantiene la posición límite de la prueba frente a la máxima resistencia hacia abajo. Decimos que el grado 4 es bueno cuando el paciente mantiene la posición final de la prueba frente a una resistencia de fuerte a moderada. Y decimos que el grado 3 es regular cuando el paciente ejecuta el movimiento completo hasta los 90 grados sin ninguna resistencia manual. Pero decimos que el grado 2 es mal. Grado 1 es escaso y grado 0 es nulo. Cuando ocurre lo siguiente: para el grado 2, nuestro paciente va a estar sentado con el brazo a un lado y el codo flexionado ligeramente. Nosotros vamos a palpar el deltoides en la zona lateral del acromion sobre la porción superior del hombro. Entonces el paciente va a intentar realizar un alejamiento de su brazo, de su cuerpo. Entonces, señora Estela, intente elevar su brazo lateralmente, es decir, así. Muy bien. Entonces, para el grado 2, decimos que está mal cuando el paciente ejecuta un movimiento de amplitud completa, pero no tolera ningún tipo de... Muy bien. Entonces, para el grado 2 decimos que está mal cuando el paciente ejecuta el movimiento muy limitadamente, es decir, muy poco. Y el grado 1, entonces para el grado 1 y grado 0, el paciente va a estar sentado. Nosotros vamos a sostener el brazo por encima del hombro, aplicando, en este caso no vamos a aplicar ningún tipo de resistencia. Entonces, decimos que es escaso cuando es posible la observación o palpación de cierta actividad contráctil a nivel del deltoides. Y decimos que es 0 cuando no hay ningún tipo de actividad contráctil. Entonces, tenemos que también la abducción horizontal del hombro. Esta abducción horizontal del hombro también se categoriza de los grados 5 al grado 0. Entonces, para el grado 5, 4 y 3 vamos a pedirle a nuestro paciente que se ubique en una posición de cúbito prono. El hombro va a estar en alejamiento en 90 grados y el antebrazo va a estar suspendido del borde de la mesa, es decir, así. El codo del paciente va a estar flexionado. Nosotros vamos a aplicar resistencia sobre la parte posterior del brazo por encima del codo. Entonces, señora Estela, eleve el codo hacia el techo. Muy bien. No permita que yo se lo vaya a empujar hacia abajo. Entonces, decimos que el grado 5 es normal cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición final frente a la máxima resistencia. Y decimos que el grado 4 es bueno cuando el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición final frente a una resistencia de fuerte a moderada.
Para el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ningún tipo de resistencia manual, es decir, hace. Entonces, el grado 2, grado 1 y grado 0 es malo, escaso y nulo. Para este tipo de prueba le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente sin ningún tipo de respaldo en un extremo o a un lado de la mesa. Entonces nosotros vamos a sostenerle su antebrazo por debajo de la superficie distal y vamos a palpar sobre la superficie posterior del hombro, inmediatamente pues superior a la axila. Entonces tenemos para el grado decimos que es mal cuando le pedimos al paciente que deslice el brazo hacia atrás y el paciente ejecuta un movimiento de amplitud limitada. Entonces, señora Estela, deslice el brazo hacia atrás. Muy bien. Entonces, el grado 1 decimos que es escaso cuando le pedimos a nuestro paciente que realice este mismo movimiento y es posible la palpación de cierta actividad contráctil, es decir, no se ve movimiento. Y al grado 0 decimos que es nulo cuando no se detecta actividad contráctil. Entonces, estos tipos de movimientos